Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo de la serie de Word para oposiciones. En este caso vamos a ver un concepto sencillísimo, así que el vídeo será corto, esta vez sí, que es el de los cuadros de texto. Su propio nombre lo define. Un cuadro de texto es un cuadro que contiene texto, con la peculiaridad de que ese cuadro está flotando, es decir, está enfrente del texto y por lo tanto se puede posicionar en cualquier lugar de Word. ¿Cómo se crea un cuadro de texto? Muy sencillo. Nos vamos a insertar. Y un cuadro de texto realmente no es nada más que una forma, así que si me voy al grupo de ilustraciones, dentro de forma, fijaos que esa especie de rectángulo con una A se llama cuadro de texto. Pero además, como eso es algo que se utiliza mucho, también lo tenemos dentro de esa ficha de insertar en el grupo texto, cuadro de texto. ¿Vale? La diferencia que desde forma solamente puedo dibujarlo, lo arrastro y lo dibujo, ¿vale? Mientras que si nos vamos a insertar cuadro de texto del grupo texto, en la flecha tengo distintos formatos ya prehechos, ¿vale? Todo lo que estáis viendo aquí, que además se pueden descargar adicionales de internet. Bien, pues imaginar que yo quiero colocar uno de estos cuadros de texto. Voy a pulsar por aquí el cursor para que me salga en esta posición y le decimos, yo que sé, que quiero esto. Automáticamente, cerca de la posición, veis que ha salido ese modelo. En los modelos de cuadros de texto veis que siempre aparecen entre corchetes un texto de ejemplo, título lateral, las barras laterales, etcétera, etcétera. Ese texto que va entre los corchetes se llama un marcador y está pensado que para escribir automáticamente desaparezca, es decir, no tengo que borrarlo, ¿veis? He marcado cualquier letra de este texto y directamente se ha seleccionado todo, con lo cual simplemente al escribir desaparece. Bien, bueno, para borrar un cuadro de texto tan solo tenéis que pulsar en suprimir y automáticamente desaparece. ¿Veis? Más cosas que tenéis que saber. Me voy a insertar, me vuelvo a cuadro de texto y fijaos que podría dibujarlo, que es la misma opción que estabais viendo antes. Incluso si hiciera un modelo que me gustara con ciertos formatos, cuando ahora veréis que se puede dar formato, podría guardarlo. Lo voy a dibujar y hemos visto perfectamente que el cuadro, por defecto, porque se puede cambiar, ¿vale? Por defecto está flotando y es directamente posicionable en cualquier lugar de mi hoja, en el documento, donde queráis. Y la ficha contextual que se ha abierto, que se ha activado sola, es el formato de forma. Y la palabra clave que quiero que tengáis claro es forma. Porque cualquier forma que insertéis, voy a insertar otra forma, un triángulo por ejemplo, contiene exactamente la misma ficha contextual. ¿Veis? Es exactamente la misma. De hecho, realmente el cuadro de texto es algo que se utilizaba en el pasado mucho porque era la única forma que permitía contener texto, pero ahora ya sabéis que todas las formas pueden contener texto. Bien. Bueno, repasamos por encima la mayoría de opciones porque las hemos visto en el cuadro cuando os expliqué pues, todo el tema de ilustraciones, pero no importa nada repasarlas en un momento y me voy a centrar en lo nuevo, en lo propio del cuadro de texto. Si os fijáis en la parte izquierda de esa ficha podéis insertar distintas formas, también podéis cambiar los estilos, estos ya son estilos prediseñados de borde, colores, letras, ¿vale? Y aquí podéis especificar solamente el color de relleno, la línea externa como queréis que sea, con qué colores, ¿vale? Efectos artísticos de mucho tipo, insisto, no voy a entrar mucho en ello porque está explicado en el vídeo anterior. Este bloque de estilos de Word hace referencia al texto, ¿vale? Yo cuando escribo un texto lo puedo seleccionar y exactamente igual que los estilos de forma, hay estilos prehechos ya para aplicar a ese texto, o podría yo cambiar pues, tanto el color de relleno, como ponerle un borde en contorno si quisiera, ¿vale? Vamos a cambiar el color para que se vea, como si quisiera dar efectos artísticos similares a los que hemos visto en los estilos de forma. Ahora bien, la que me interesa es este grupo de arte, este grupo que se llama texto, porque fijaos, ahora mismo tengo seleccionado el cuadro de texto y tengo activada la acción dirección del texto, alinear texto y crear vínculo, pero si pincho en la forma, fijaos que en la forma, en el triángulo, se han desactivado la acción dirección de texto y crear vínculo. Bien. Vamos a ver las opciones y luego vemos por qué se desactivan en la forma, porque tienen rango. La dirección del texto simplemente indica si queréis poner el texto horizontal o girar 90 grados, es decir, el texto va arriba abajo, o si queréis girar de abajo arriba, desde 180 grados. Lo voy a poner normal. Alinear texto indica cómo queda el texto respecto a arriba y abajo del cuadro de texto, es decir, lo podéis poner en la parte superior, arriba, en el centro o en la parte de abajo. Respecto a izquierda a derecha lo tenéis que hacer como siempre con las alineaciones normales, porque a efectos prácticos esto es como si fuera un documento. El cuadro de texto es prácticamente un documento que está flotando sobre el texto y tiene su propia
reglas para establecer sangrías, para establecer tabulaciones, para lo que queráis. Bien, luego tenemos crear vínculos. ¿Qué es esto de crear vínculos? Crear vínculos está pensado para evitar el problema que tienen los cuadros de texto, que es cuando escribimos, si en algún momento se sale el texto del cuadro de texto, no se percibe. Fijaos, yo voy a seguir escribiendo, ahora voy a poner la palabra hola, ¿vale? Hola, hola, y llegará un momento, ¿veis? Que está desbordándose. Entonces hay veces que no sabemos si el cuadro de texto tiene una dimensión que no permita ver bien ese desbordamiento, pues no sabemos si el texto se ha desbordado, ¿vale? Para evitar eso tendría que cogerlo, hacerlo más grande y adaptar el tamaño hasta que finalmente quepa. Bueno, pues la idea de ese crear vínculo es evitar que pase esto. ¿Cómo funciona? Pues simplemente yo pondría otro cuadro de texto, también lo tengo aquí porque estoy en la ficha de formato de forma, imaginad que lo tengo aquí, lo dibujo y voy a dibujar otro más todavía, ¿vale? Tengo 3 cuadros. Entonces, si ahora yo quiero que cuando el texto de este cuadro de texto se desborde, es decir, se salga de él, quiero que automáticamente pase a uno de estos cuadros de texto, simplemente tengo que marcar la opción crear vínculo. Sale esta jarra, ves que es una jarra, ¿vale? Que tiene como unas letras dentro, y al acercarme a cualquiera de los cuadros de texto se vuelca, ¿veis? Se vuelca y se vuelca. En la forma no, pero en los cuadros de texto sí. ¿Qué está indicando esto? Que cuando el cuadro de texto no le quepa, es lo que acaba de pasar, había texto desbordándose, automáticamente se va a pasar al siguiente que está vinculado. Lo borro para que lo veáis bien. Fijaos, yo ahora mismo estoy escribiendo por aquí, llega un momento en el que ya no le va a caber el texto y en cuanto no le quepa el texto, en vez de desbordarse, ¿veis? Ha pasado al cuadro de texto siguiente. Y puedo seguir vinculando, es decir, yo puedo poner este cuadro de aquí y decir, venga, este cuadro de aquí ahora me interesa que cree un vínculo con el siguiente, con este de aquí, pues va a pasar lo mismo. En cuanto no quepa texto en alguno de los cuadros de texto, ¿vale? Pues va a ir pasando desde el siguiente. La única condición que tenéis que tener a la hora de crear un vínculo es que el cuadro de destino no puede tener texto. Por ejemplo, si aquí pongo algo, pongo texto. Si ahora yo intentara vincular el cuadro de abajo con el cuadro de arriba, al acercarme a la jarra, ¿veis? No se vuelca. ¿Por qué? Porque detecta aquí contenido y por lo tanto no puede vincularse el cuadro de texto. Bien, entonces volvemos al truco que os decía. Esto fuera, me está diciendo que no puedo vincular. Fijaos, he dicho antes, cuando cogéis una forma no se habilitan las opciones ni dirección de texto ni crear vínculos, con lo cual podríais pensar que no se pueden utilizar, pero no es cierto. Como todas las formas pueden tener texto simplemente con teclear, fijaos lo que pasa, que en el momento que escribo en esa forma se habilita. Ya puedo cambiar tanto la dirección, ¿vale? Como si me interesara podría vincularlo. Y podría vincularlo no solo a un cuadro de texto, a una forma si me interesara. Por ejemplo, voy a poner aquí un cuadro de texto y voy a poner también otra forma, otro triángulo. Bien, fijaos, no hay ningún problema en vincular con el cuadro de texto, porque el cuadro de texto ya habéis visto que por defecto se puede vincular. Con la forma sigue sin dejarme, no se vuelca la jarra, pero en el momento que yo me coloque en ese triángulo y escriba algo, ¿vale? He puesto una H y lo borre, porque si no, hemos visto antes que si el contenedor destino tiene texto, no me deja vincularlo, lo borro. Fijaos que sigue estando activo el crear vínculo, entonces ya no hay ningún problema en coger y decir, quiero crear un vínculo con esta forma aquí. Entonces, a partir de ahora, exactamente igual, cuando escriba, automáticamente, si no le cabe, se va a evitar ese desbordamiento y se va a pasar a la siguiente forma. Entonces, primera pregunta, trampa de los exámenes, porque en algunos lo he visto. ¿Se pueden crear vínculos entre formas? Sí, se pueden crear vínculos entre formas. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Eso sí, hay que escribir antes y borrar lo que hemos escrito para que quede vacío. Si quisierais eliminar los vínculos, fijaos que pone romper vínculo y si rompes un vínculo, pues el texto vuelve al origen, ¿vale? Es decir, empieza a desbordarse. ¿Qué más cosas tenéis que saber respecto a los cuadros de texto? Preguntas tontas. Mirad, en un cuadro de texto, esto es un cuadro de texto, se puede insertar prácticamente cualquier cosa. Es decir, yo podría poner una tabla, no hay ningún problema. Me voy a insertar tabla y pongo una tabla. Vale, ya pongo una tabla y ahí se queda la tabla sin ningún tipo de problema. Ahí va a ir creciendo conforme haga falta. Y si muevo, va a flotar. Podría insertar, por ejemplo, una imagen, no hay ningún problema. Me voy a insertar, me voy a imágenes, me voy, pues cualquiera, la que me salga, la primera, la que sea, esa. Le doy a insertar y automáticamente la imagen está dentro de ese cuadro de texto y es un todo y lo vais a poder desplazar donde queráis. Podríais insertar tabulaciones, ya sabéis que si pinchamos en la regla nos salen las tabulaciones y son tabulaciones dentro del cuadro de texto. ¿Qué no podéis insertar nunca dentro de un cuadro de texto? Pues fijaos, si me voy a la ficha de disposición, las columnas están desactivadas. Dentro de un cuadro de texto no se pueden establecer columnas. No me preguntéis por qué,
pero es así y es la típica pregunta trampa de un examen de oposición. Entonces pensar que podéis insertar prácticamente todo, hay alguna excepción más, pero lo que no podéis hacer es insertar un formato de columna, dar un formato de columna. Venga, pues si volvemos al formato de forma para ir terminando, os recuerdo que el texto alternativo era simplemente lo que escribís para que una persona que tenga problemas de visión o sea ciega pueda tener una idea de lo que contiene. La posición era para situar el cuadro de texto donde quisiéramos. El ajuste del texto, que os he dicho, por defecto está delante del texto, por eso flota, pero realmente vosotros podéis cambiarlo. No tiene por qué un cuadro de texto tener siempre el ajuste de delante. Fijaos que he dicho ahora que empuje el texto, ¿vale? Así que otra típica pregunta de examen: ¿los cuadros de texto siempre flotan? No, los cuadros de texto no siempre flotan. Por defecto flotan porque tenemos delante del texto el ajuste, pero si se cambia ese ajuste, pues va a tener el comportamiento que le digamos. Tenemos las opciones de enviar adelante y atrás para cambiar la profundidad, el panel de selección para buscar distintos elementos visuales, la alineación, que era como quedaban las distintas figuras entre sí, ¿vale? Voy rápido, repito, porque todo esto es del vídeo de ilustración. Agrupar, que era para juntar elementos gráficos, en este caso formas, los giros, ¿vale? Y luego pues los distintos tamaños, tanto en altura como en anchura, que podéis especificar. Entonces, como veis, salvo 2 o 3 cosillas, los cuadros de texto son una forma más. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta esas 2 o 3 cosillas que os he explicado y ya está. Con eso no deberíais tener ningún problema de cara a la oposición. Pues hasta aquí va a estar el vídeo. Creo que es bastante corto, fácil de entender. Espero que os sea útil. Si es así, me alegraré mucho. Muchas gracias por verlo y hasta siempre.